Ya. La segunda semana o la segundo propósito corresponde del día 8 al 14. Hoy día supuestamente me envié anoche el último audio que tiene que ver con la realidad de que uno se encuentra con la iglesia, porque no existe, y es súper importante, no existe la iglesia perfecta, debido a que la iglesia la componen seres humanos imperfectos, que cometen errores. Entonces, hay mucha queja de algunos hermanos con respecto a las congregaciones porque esperan una congregación perfecta donde no haya problemas, donde la gente toda sea unos santitos que andan con aureola, y la realidad no es esa. Las iglesias son compuestas por seres humanos y por lo tanto están sujetas a los conflictos propios de los seres humanos. La diferencia está en que el Señor nos lleva a resolver esos conflictos. Entonces, el segundo propósito de fuiste hecho para la familia de Dios, fuimos hecho para ser parte de la familia de Dios. De hecho, si usted estudia la Biblia, se va a encontrar varias veces con la idea de que nosotros somos parte de una familia, que el gran deseo de Dios era tener una familia. Y dice que fuimos hechos parte de la familia de Dios. Dios no necesita de nosotros, como tampoco necesita de ningún ángel ni nada. Él vive en relación consigo mismo y con la Trinidad. Pero le agradó a Dios crearnos a su imagen y semejanza. Existimos porque le agradó a Dios y nos dio un alma y nos hizo pequeños dioses, porque nosotros tenemos la capacidad intelectual y física de poder cuestionarlo, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos muchas cosas y eso es súper importante. Entonces, Dios corrió riesgo al crearnos a nosotros, porque al hacerlos totalmente autónomos y tener cada uno la posibilidad de cuestionar a Dios, muchos son rebeldes. Entonces vamos a ver ahora que fue hecho para ser parte de la familia de Dios. Entonces los audios dice, fuiste hecho para pertenecer a la familia de Dios. No solamente para asistir, sino para pertenecer. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta familia de Dios es la iglesia. Y la iglesia es un término que habla de congregar, de unir. Entonces, nosotros somos parte de la familia de Dios. Y esta familia de Dios es universal, está en todo el mundo. No solamente, pero sí se manifiesta en la congregación local, donde nosotros podemos participar. Y una de las cosas que tú tienes que tener claro, debes tener claro, es absolutamente necesario que tú tengas claro, es que la familia de Dios, la congregación local no es perfecta. Te vas a frustrar mucho si estás buscando una congregación perfecta, donde todos los hermanos sean, porque hay gente que cree que todas las personas que van a la iglesia son como pequeños santitos que no cometen ni un error, que son perfectos. Es una idea falsa. No es así. Todas las personas que de alguna manera asisten a las congregaciones son personas normales, no son perfectas. El hecho que tú te hayas convertido te hace santo, o sea, apartado, pero no perfecto. Tú no eres perfecto, no, yo no soy perfecto, ninguna persona es perfecta. Y exigir perfección a otro cuando tú no eres perfecto es una tremenda osadía, ¿verdad? No, nosotros no somos perfectos ni somos nada. Entonces, pero fuimos hechos para pertenecer a la familia de Dios. Y ahí empiezan los grandes problemas. Cuando tú estés con el Señor en el cielo, tú no vas a hacer una individualidad, no vas a hacer una individualidad, no. Por eso no tiene sentido, por eso la Biblia habla de que Jesús fue a preparar morada, o sea, un lugar para habitar, no fue a preparar mansiones. Entonces hay gente que cree que va a tener una mansión en el cielo, es una idea de un himnólogo, una persona que quiere un himno y que le puso mansión en el cielo, pero nosotros no, la Biblia no habló de mansiones, habló de morada. Eso significa que nosotros no vamos a vivir independientemente del resto de las personas. O sea, no vas a estar tú en una mansión solito para que alguien te atienda a la mansión y te sirva. No es así. Nosotros vamos a ser parte de la familia de Dios, que Dios nos va a dar un trabajo, nos va a capacitar y vamos a ser felices con lo que Dios nos va a asignar a nosotros. Pero nosotros no somos para cierta individualidad. Hay gente que está muy desilusionada del ser humano y son creyentes y ojalá que ellos por ello vivieran solos, están desilusionados de todos, pero ellos no se miran a sí mismos y fueron hechos para aportar. Dios creó a todos los seres humanos,
pero no todos son sus hijos. Importante. Para llegar a ser parte de la familia de Dios hay una única manera, nacer de nuevo, ¿cierto? Nacer. Y el nuevo nacimiento se hace para los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tiene un nuevo nacimiento. Eso nos crea una visión distinta. Cuando tú entregas tu vida al Señor Jesús y lo recibes, tú naces de nuevo. No puedes ser parte de la familia de Dios. Ahora, tampoco significa que tu antigua naturaleza no va a ser parte de tu vida. Y ahí está la lucha entre la nueva naturaleza y la antigua naturaleza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alimentar, fortalecer y hacer crecer a esta nueva criatura que ha nacido. Y eso se hace a través de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión del Espíritu. O sea, pero si yo alimento más mi carne con cosas de la carne, cuando digo cosas de la carne, con cosas que no son buenas, entonces yo probablemente el viejo hombre va a estar más fortalecido que la nueva criatura. Pero para ser parte de la familia de Dios hay que nacer de nuevo. Dice, todos los seres humanos, hay mucha gente que cree que por el hecho de ser un ser humano que nació en este mundo es hijo de Dios. No. Dice más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio por ser hechos hijos de Dios. El bautismo no nos identifica con la familia de Dios. El bautismo no nos convierte en miembros de la familia de Dios. Esto es solo posible mediante la fe en Jesucristo. El bautismo es una ordenanza de Jesucristo y es la única identificación pública con Jesucristo y la puerta de entrada a la familia de Dios. El bautismo tenía un peso tremendo en el inicio del ministerio de Jesús, porque el bautizarse delante del resto de la comunidad judía era prácticamente algo aberrante para los judíos. Eso te identificaba como parte de la familia de Dios, como parte de los discípulos de Jesucristo. Y eso también te traía problemas profundos. En el caso de los judíos, un rechazo de la comunidad y algunas veces la expulsión de la comunidad. Y en el caso de los romanos, significaba persecución. Persecución. De hecho, los romanos tenían un dicho que todos los caminos conducen a Roma, porque ellos tenían un sistema de caminos, un sistema vial impresionante, donde han hecho caminos a todos los lugares del imperio, pero todos cuando los discípulos dijeron que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, que el único camino era Jesucristo, ellos empezaron a complicarse porque los cristianos hablaban de una cuestión espiritual y ellos hablaban de una cuestión física, pero los complicaba porque ellos creían que la gente tuviera como centro de adoración Roma y todo lo que significaba. Y ahí empezó un tremendo conflicto y una persecución a los creyentes de parte de los romanos y un desprecio de los judíos. O sea, al bautizarte tú, que tiene un símbolo de inmersión, morir para nacer a Jesucristo, el bautismo te ponía en condiciones complejas, tanto con el resto del pueblo judío como con los romanos, porque tú te identificabas a través del bautismo con Jesucristo, y es súper importante. Hay gente que cree que el bautismo es un acto místico y se mete al agua pensando que va a sentir cosas. No, de hecho, por eso dice que el bautismo no nos identifica con la familia, no se identifica con la familia de Dios. El bautismo no nos convierte en miembros de la familia de Dios. Esto es solo posible mediante la fe en Jesucristo. No es que el bautismo, no es que cuando yo me bautice, a partir de ahí, soy parte de la familia de Dios. Eso no es así. Yo soy parte de la familia de Dios desde el momento en que yo recibí a Jesucristo. El bautismo es una ordenanza que me hace que yo tenga que identificarme públicamente con el Señor Jesús. Ahora también no es de tanto peso, porque los bautismos que hacemos nosotros generalmente son ligados ¿a qué? A la familia. Generalmente le dice, y ahí públicamente, digamos, se identifica con la familia. Porque una persona que se va a bautizar, le pedimos que venga a su familia a verlo, y muchos de ellos no son cristianos, y saben que se identifican, pero no es una cosa que todo el mundo ve, a no ser que muchas veces se hagan los ríos donde hay gente mirando, y también muchas veces, este último tiempo, los no creyentes han hecho risa de los cánticos cristianos y del bautismo. Han hecho chistes, ya no hay un respeto
hacia lo que significa. Pero también hay que reconocer, porque es así, que muchos pastores, iglesias, han dado pies para las burlas, porque tienen sistema de la forma en que hacen las cosas, y no son necesariamente apegadas a la Biblia, sino apegadas a las formas que ellos creen que tienen que hacer. Y eso se aplica también para burlas. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y esto es Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados, o sea, el que santifica es el Señor Jesús. Y nosotros somos los santificados. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Lo que más importa, la vida consiste en amar. Como Dios es amor, la lección más importante que quiere que aprendamos en esta vida es cómo amar. Claro, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo propósito. Fuimos puestos aquí en esta tierra, acuérdense que el gran mandamiento igual la relación con amar a Dios con todo tu alma, mente, fuerza y todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, lo primero es que vimos ya la semana pasada, es amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo, y se estudió largamente eso, y también vimos en un momento extra, antes de empezar esta jornada, esta campaña de 40 días con propósito, yo hice un tema de la forma en que nosotros, práctica en que nosotros podemos amar a Dios. Y también hay una parte que yo no puse ahí, que también venía, que era la segunda parte de amar al prójimo. Yo solamente traté la forma práctica de amar a Dios. Pero la Biblia dice que, por toda la ley, en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las segundas, del segundo propósito por el cual estamos aquí en la tierra es aprender a amar al prójimo. Y no a la gente simpática, porque la gente simpática es fácil de amar. La gente que te agrada, con la cual tú eres compinche, con la cual tú tienes buenas relaciones y te llevas bien. No, no, eso, amar a esas personas es fácil. Sino amar al que es desagradable, al que te importuna, al que muchas veces te hace la vida imposible, es algo súper difícil. Pero tenemos que aprender a amar, porque allá en el cielo no tenemos los conflictos. Si nosotros pasamos la prueba del amor al prójimo, haremos avanzado muy, muy altamente, haremos crecido mucho, mucho como personas, porque hemos aprendido a amar a personas que no son fáciles de amar. Por eso yo expreso que es importante que entendamos que en esta tierra estamos siendo preparados para la eternidad. Y Dios nos está enseñando a amarlo a Él y amar al prójimo. El gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como uno mismo guarda relación con un sentido de humildad que nos va a llevar a nosotros, un sentido de humildad que nos va a llevar a nosotros a aprender a amar, reconociendo que tenemos una idea vaga, pero muy vaga, de lo que significa el amor. Eh, eh, Porque nosotros amamos eh, como creemos, o como se nos... Y generalmente esa idea de amor que tenemos, está ligada más bien dicho a la cuestión emocional. Porque la mayoría de nosotros, cuando no teníamos un conocimiento claro de lo que significaba amar, todo lo reducíamos a cuestión de emociones. Si sentíamos algo por una persona, lo identificábamos como que la estábamos amando. Y todo tiene que ver con emociones y sentimientos. Y ahí empieza nuestro problema. Porque hay personas que pueden tener muchos sentimientos, pero aún a veces pueden tener un tremendo maltrato hacia la persona que dicen amar. O un trato indiferente o despectivo. Pero hemos entendido que el amor, que aquel que ama procura el bien y ejecuta acciones que demuestran ese amor. Entonces, uno de los propósitos porque estamos aquí en la tierra, porque debemos aprender a amar a Dios.
Y el segundo propósito, amar a tu prójimo como a ti mismo, es porque tenemos que aprender a amar al prójimo más allá si este nos agrada o no nos agrada. Ahora, eso es súper importante, porque más allá, por ejemplo, tú puedes tener un sentimiento y una emoción contraria hacia una persona, no te agrada, te parece, pero tú tienes acciones que manifiestan amor hacia esa persona. Procura su bien, a pesar de que emocionalmente esa persona te satura, porque el amor está más allá de una cuestión emocional. Porque Dios quiere que su familia sea fundamentalmente conocida por el amor que se manifiesta entre sí. Entonces, dice Juan 3:72, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, que tú eres amor los unos por los otros. Entonces, ¿por qué la gente decía, mira cómo se aman? Porque el pueblo decía, estaba muy impactado, el pueblo que no era creyente, estaba muy impactado por los creyentes, porque se manifestaba amor, y no amor, o sea, amor porque se cuidaban uno a otro, porque se procuraban uno a otro. Entonces ellos veían el amor en acción, no el amor en una emoción, sino el amor en una acción. Y estaban muy impactados y estaban muy sorprendidos. Dice que el pueblo tenía una cosa de favor hacia los creyentes porque veían cómo se amaban. Entonces dice que a nosotros nos van a conocer porque nos vamos a amar los unos a los otros. Entonces, ahora, si tú limitas el amor a una perfección de los hermanos y tú le exiges que los hermanos sean perfectos para amarlo, tú estás realmente equivocado. Tú no vas a encontrar una congregación donde la gente es perfecta porque no existe gente perfecta. Y cuando una congregación está compuesta por personas imperfectas, lo más probable es que encuentres imperfección. Lo más probable es que encuentres conflicto, encuentres actitudes que no siempre son las mejores, y eso a lo mejor te va a desilusionar, porque tú esperas llegar a una congregación. Bueno, mucha gente cree que cuando llega a la iglesia se va a encontrar con un montón de gente totalmente santa. Va a encontrar gente madura, que va a cumplir con ciertos estándares, pero no de perfección, sino de madurez, que a lo mejor de ellos vas a aprender y vas a ser bendecido, pero no vas a encontrar perfección. No vuelvo a insistir, no existe. Tú puedes ir de congregación en congregación y no vas a encontrar nunca una congregación perfecta, porque no existe. No existe la congregación perfecta. Ahora, existen también, pero también existen congregaciones más apropiadas para ti y menos apropiadas para ti. Ahora, también es claro que si hay una congregación que no habla la palabra de Dios, que no, sino que habla cualquier cosa, tú no puedes considerar esa congregación como parte de la iglesia, es una secta o cualquier cosa. Y lógico que tú no puedes estar ahí, porque una congregación cristiana está basada en la palabra de Dios y en Jesucristo, en Dios, en Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida. Y toda su enseñanza está basada en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, en la Biblia, en las Escrituras. Entonces dice, la vida sin amor no tiene sentido. Lo más importante en mi experiencia son las relaciones, no los logros o la adquisición de bienes. Eso es tan importante. El- la mayoría de las personas también me ha tocado también, y la experiencia que tuvo el pastor, es que cuando la gente está cerca de la muerte o ya a punto de morir, no te pregunta por sus bienes, ni te pide tráeme el reloj ese tan caro que compré, o muéstrame el auto que... No, empieza a pedir, a preguntar por personas, quieren ver personas. Lo más importante son las relaciones. Los logros van a morir contigo, y si tú dejaste una huella o una muestra de esos logros, tal vez una copa o un certificado o alguna cosa colgada en la pared que diga que tú tuviste un logro, eso con el tiempo no va a faltar la gente que ya lo va a sacar de la pared y lo va a botar, porque a nadie le va a interesar, a no ser que sea una cuestión histórica que vaya a un museo, pero a nadie le va a interesar. En 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios,
y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si no tengo nada soy. Lo más importante son las relaciones, no los bienes ni los logros. Hay personas que han despilfarrado su vida porque incesantemente buscan logros y obtener bienes. Incluso me gusta mucho cuando el pastor dice que no podemos estar diciendo cuando queremos manifestar qué es lo que quiere la persona de ti. Tiempo, tu tiempo. Lo más grande que tú le puedes dar a una persona es tu tiempo. Entonces, mire lo que esa frase, voy a hacer tiempo para, no, es que no vamos a hacer tiempo, el tiempo es lo más importante que tú le puedes dar a las personas queridas tuyas. Pero algunas veces buscamos pretextos porque no tenemos tiempo, porque hay tiempo para muchas cosas menos para las personas, porque no queremos hacer ese tiempo. Bueno, el amor durará para siempre, 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se dará la lengua y la ciencia se acabará. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y vamos a vivir en torno a Dios y a lo que es Él. Por lo tanto, el amor nunca va a dejar de ser, pero lo demás se acaba. Lo ministerial se acaba. Lo ministerial, aún hay personas que adoran el ministerio, aman su ministerio a un punto tal que viven en función de su ministerio. Pero todo eso se va a acabar. Lo importante son las personas, no los logros, los bienes y los ministerios. Son las personas. El ministerio es un canal, es una vía para que tú manifiestes amor y bendiga a las personas, pero no es la meta. Hay personas que tienen como meta el ministerio, nada más. O sea, ten cuidado, aunque sea algo que Dios te encomendó, es un canal, no una meta. El amor durará para siempre, pero no tu ministerio. El tiempo es la mejor expresión de amor, del amor. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Las relaciones siguen tiempo y esfuerzo. Amor se le tira así. Tiempo. Tiempo. La mejor manera de manifestar tu amor es dedicarle tiempo a las personas. Hay padres, hay madres, hay hijos, hay hermanos que no tienen tiempo. Tiempo. No se hacen el tiempo porque su entrega del tiempo es para logros que son totalmente de este mundo. No digo que tú no tienes que trabajar, no digo que tú no tienes que hacer tus planes, sino que no puede ser que tú priorices esas cosas por sobre la dedicación de tiempo. El mejor regalo que le puede hacer una persona es dedicarle tiempo y tiempo de calidad. O sea, no es que tú estás con la persona y estás mirando el reloj, no. Tiempo de calidad, ponerle atención, escucharla. Después que yo terminé mi tiempo ayer con mis compañeros, estaba muy cerca, estaba como a 2 cuadras donde estaba viendo Isaac, así que lo llamé y nos fuimos a tomar un café con mi hijo. Y ahí me empezó a comentar las cosas que le estaban pasando, y yo soy medio apasionado y una cosa que no me gustó, pero Pablo te lo dije, no, es que soy apasionado, yo me involucro contigo. Le dije. ¿Por qué dedicar tiempo? Me pareció muy interesante conversar con él, porque lo tenía cerca. Tiempo. La mejor expresión del amor es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es nuestra vida. Porque cada vez que pasa el tiempo nos estamos acercando más a la muerte, a encontrarnos con Dios. Entonces, eres llamado a pertenecer, no solo a creer, es súper importante. No se trata de pertenecemos a la familia de Dios. No solamente, hay gente que cree que solamente se trata de creer. Ah, no. Mm, Bueno, es la necesidad de pertenecer. No, cuando hay gente que que cree que solamente voy a estar ahí, voy a visitar la iglesia, voy a ir. No se trata de eso, se trata de pertenecer,
pertenecer. Y eso involucra la iglesia es un cuerpo, no es un edificio. Escuche, la iglesia es un cuerpo. Hay gente que cree que la iglesia es un edificio. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio. Es un organismo, no una organización. Pero hay iglesias que funcionan como edificio y como organización. Tienen cargos, no tienen ministerio, tienen cargos. La gente es elegida en los cargos, aunque no tenga ningún don. Pero la iglesia trabaja con ministerio, usa los dones de las personas para ejercer su ministerio. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio, es un organismo, no es una organización. Pero las iglesias actúan como forma corporativa, como una organización y no como un organismo. Y un organismo, ¿qué es lo que son los organismos? Organismo puede ser la mano, la cabeza, el pie, son órganos. Pero la organización es una estructura. La iglesia no es un edificio ni es una estructura. Así nosotros, siendo muchos, somos uno, somos un cuerpo en Cristo. Y todos mismos los unos de los otros. Súper importante. Yo voy a volver a poner énfasis en algo que para mí es súper importante. Voy a volver a poner énfasis en esto. El tiempo es la mejor expresión del amor. Nuestro tiempo, nuestra vida, porque si nos va el tiempo, el mejor regalo que le puede dar a alguien es tu tiempo. La relación Amén. exige tiempo y esfuerzo. Tiempo. Amor se deletrea así. T-I-E-M-P-O, tiempo. No, para las personas que tú amas, no es que le vas a hacer un tiempo. No, no, no. Tú tienes que tener el tiempo para ellos. Bueno, ya hablé de eso y solamente quiero recalcar. Entonces nos fuimos llamados no solamente a creer, sino también a pertenecer. Hay gente que toma muy ligeramente eso y no. Todos nosotros vamos a tener que dar cuenta de cómo actuamos. Hay iglesias que tienen como cargos y no ministerios. Esto es ministerio, hermano. Y tú eres responsable de entender que tú no puedes estar metido en una asignación que no tiene que ver con tu ministerio. Mire, yo no sé si le pasó lo mismo a hermano Luis, pero cuando yo más maduré, de repente en la iglesia el liderazgo te hacía ofrecimientos que eran totalmente contrarios al, 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 digamos, a tus dones, a tu ministerio. Entonces uno ya a ese tiempo dice, no, 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 ya a ese tiempo no aceptaba. Pero cuando uno recién llega a la iglesia, acepta todo lo que le dicen. Pero al final uno se da cuenta, esto no es para mí, porque no es el ministerio al cual Dios me puso. Y dice, no, no, y no le da problema. Porque al final entendemos que nosotros estamos actuando por ministerio. Entonces, vamos un poquito más porque ya nos quedan unos 10 minutos. La necesidad de una familia quisética, ser una familia quisética. ¿Por qué? ¿Quién me permite a mí ser una familia eclesiástica? Te permite identificarte como creyente genuino, te aparta del elemento egocéntrico. Nosotros no podemos ser autorreferentes, escuche esto, no podemos ser autorreferentes, necesitamos que el referente fuera nosotros, no porque podemos cometer muchos errores. El egocentrismo te lleva a una vida muy destructiva. Necesitamos estar en contacto con otras personas que nos permitan a nosotros evaluar las cosas desde el punto de vista de alguien, por ejemplo, de lo que tú estás mirando, pero el egocentrismo no es, nosotros no somos autorreferentes, nunca, no puede usted tomarse como referencia de sí mismo. Ah, no, estoy bastante bien, lo hago súper bien, no, no, no. Es que dice Dios y que ver los hermanos. Te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente, porque el contacto, por ejemplo, nosotros somos parte de esto, somos parte de este cuerpo. No estamos no tenemos un edificio, pero somos una congregación, si se puede decir, somos parte de la iglesia y mutuamente estamos a través del WhatsApp, esas opiniones que están nos ayudan a mantener una comunión. El juego de Cristo te necesita, compartirá la misión de Cristo en el mundo. La familia que sea te vida que te apartes. Entonces muchas veces tenemos la oportunidad de entregar la palabra a Dios, de hacer algún tipo de ayuda cuando nos juntamos como grupo, que ya pronto vamos a ver cuando nos juntamos. La idea es que vaya gente o tú invites a personas que no conocen a Dios y ahí entre todos tratar de ver cómo le bendecimos. Y ya ha pasado otras veces.
Entonces, la diferencia entre ser un mero asistente al templo y un miembro de la iglesia local es el compromiso. La vida cristiana es más que un simple compromiso con Cristo. Esto también implica un compromiso con otros cristianos. En 2 Corintios 8, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. O sea, un compromiso con otros. Viviendo la vida juntos. La vida fue diseñada para compartir. Yo estoy haciendo un repaso de lo que usted ya leyó, por si acaso. La verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales, que la conversación espontánea, que la socialización, que las, que las comidas y que la diversión. Es experimentar la vida juntos. Yo me identifico con las personas. Por eso muchas veces los grupos pequeños ayudan mucho a compartir. Y nosotros tenemos un grupo pequeño. Por eso yo doy un tiempo para que nosotros podamos compartir. A lo mejor lo haríamos sentado en una silla y yo le daría la oportunidad a cada hermano para ayudarnos y apoyarnos en nuestras necesidades. Por eso usted tiene a este grupo, para que diga, me está pasando esto, y a ver cómo le podemos ayudar. Con todo aquello relacionado con la comunión, el tamaño importa. Cuanto más pequeño, mejor. Sí, porque si somos pequeños, no, que este grupito son todos. No, hay que tener grupos pequeños porque si hacemos un grupo muy grande, como nosotros tenemos un grupo como 7 8 personas, 9, que es bastante bueno, podemos conversar todos podemos opinar. Pero cuando los grupos son de 30 40 personas, es difícil que todos puedan hablar, ¿verdad? La comunión verdadera experimenta autenticidad. Dice, consiste en la expresión genuina del corazón a corazón, de lo más íntimo de nuestro ser, compartiendo penas, sentimientos, fracaso, dudas, temores, debilidades, y pide ayuda y la oración por los demás. A nosotros nos cuesta mucho abrirnos en las situaciones que estamos viendo porque no queremos estar expuestos. Pero supuestamente yo pido al Señor que en este grupo, que somos todas personas bien maduras, y yo doy gracias por usted, la Eli, la hermana Yané, la Olga, la hermana Anita Victoria, son personas que entre todos podemos expresar lo que nos está pasando. O con esa letra de Victoria cuenta su lucha que tiene la niña de la familia, y ahí estamos todos preocupados y orando por ella para que las pueda superar, ¿verdad? Y así, la Maya está con su preocupación con su hija para un trabajo y ahí estamos tratando de ver qué pueda pasar, pero tratando de ver cómo podemos abrir nuestro corazón a las cosas que nos están trayendo, ¿verdad? Compartir nuestras penas, nuestros sentimientos, nuestros fracasos, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras debilidades y ayuda y ahí oramos. Pero si nosotros nos encerramos, al final terminamos siendo digamos, recreados por las mismas cosas que nos están afectando. O sea, más nos afecta. La gente se pone máscara. Esta, está a la defensiva y se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas. O uno dice, todo anda bien, no, todo anda bien. Esta actitud mata la verdadera comunión. Gálatas 6 dice, se llevarán los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Claro, porque algunas veces solamente escuchar, mira, algunas veces me llamaban, pastor, quiero hablar con usted, yo estaba esperando que la persona empezaba a hablar, 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 y yo lo escuchaba. Y al final, después de hablar todo, ya no era nada más que hacer, porque lo único que necesitaba la persona es que alguien la oyera. Yo sé que a Manuel Luis Manda alguna vez también le ha pasado en atención a las personas, que algunas veces la persona lo único que necesita es que la oigan, porque su problema no es algo que hay que resolver, sino que necesita que alguien la escuche. Y alguien de Amén. confianza que sepa. Entonces muchas veces nosotros somos un oído, porque la gente necesita hablar con alguien. En la comunión verdadera experimentamos reciprocidad. La reciprocidad es el arte de dar y recibir. Depende de cada uno de nosotros. Hay muchos hermanos que les encanta dar, pero no les gusta recibir. Y yo le digo, para un poco, porque si tú no quieres recibir es porque hay orgullo de fondo. Y uno aprende a recibir. Yo, amigo, también me costó aprender a recibir porque siempre estaba. No, también tenemos que aprender a recibir. En la comunión verdadera experimentamos compasión. La compasión implica comprender y compartir los de los demás. El nivel más profundo e intenso es la comunión en el sufrimiento. Compasión. Y la compasión implica comprender y compartir los de los demás. O sea, ponernos en el lugar de él. La vida en comunidad requiere compromiso. Efesios 4 solito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Compromiso. Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. La comunión verdadera depende de la franqueza. Es triste, pero la falta de sinceridad
ha destruido miles de relaciones, ¿verdad? Requiere humildad. El orgullo erige murallas entre las personas. La humildad construye puentes. Humildad no es pensar menos de ti mismo, escuche, no es pensar menos de ti mismo, yo no hago nada, sino pensar menos en ti mismo. No pensar menos, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Súper importante. Cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración con los sentimientos de otras personas y ser tolerante con los que nos molestan. Requiere confiabilidad. No implica permanecer en silencio si nuestro hermano peca, sino que lo que expresa dentro del grupo no sale fuera de él. Dios odia los chismes. Contacto frecuente a fin de cultivar relaciones se requiere tiempo. Mire, ya restaurar, aquí el último parto porque ya me está quedando poco tiempo. Restaurar el compañerismo siempre es valioso restaurar las relaciones. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. En caso de conflicto, el tiempo no cura la herida, las inflama. ¿Cómo restaurar una relación? Hablar con Dios antes con la persona. Toma la iniciativa. Ve tú a ver cómo repara. Sé comprensivo. O sea, escucha. Confiesa tu parte expectativa del conflicto. O sea, confiesa la parte que te afectó a ti para que la persona se abra. Ataca el problema no a la persona. Cuando tú arreglas un conflicto, ve a la persona, no empieza a atacar a la persona. No, es que por tu culpa no. Opera tanto como puedas. Haz hincapié en la reconciliación, no en la resolución. ¿Verdad? Hay puntos súper importantes que es bueno que veas y que repases. Ya me queda menos de un minuto y quiero, cuida tu iglesia. Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad es el alma de la comunión. A nosotros nos toca proteger la unidad de este grupo. Destruyela y arrancará el corazón del pueblo. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidad, trasfondo, raza y preferencia diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar de esta diferencia y no meramente tolerarla. Ser realista con respecto a tus expectativas. Habrá clientes que en sí que te defraudan y te decepcionaron, pero no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Decide animar más que a criticar, niégate a escuchar chismes, practica la resolución de conflictos, apoya a tu pastor y a los líderes. Eso es todo lo que tenemos que ver. Estoy haciendo repaso de lo que usted ya leyó. Así que, mi querido hermano, que el Señor les llene bendición.